Muy buen día. Muchas gracias primero al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a las coordinadoras y al coordinador de este congreso por su gentil invitación y por permitirme compartir con ustedes algunas consideraciones sobre un tema que yo considero es de especial importancia para el derecho del mar y que se encuentra en una coyuntura muy importante a poco más de 25 años de iniciado el régimen internacional de los fondos marinos y del trabajo para la implementación efectiva del patrimonio común de la humanidad. Se trata de un tema de especial actualidad y que refleja los desafíos y oportunidades en distintos ámbitos: jurídico, científico y político. Es un tema además de especial importancia para países como México, con una gran tradición jurídica diplomática en el desarrollo del derecho del mar y con intereses muy particulares en lo que toca a la efectividad y a la participación efectiva de y en el régimen internacional para la exploración y explotación de los recursos marinos más allá de la jurisdicción nacional, lo mismo que para la conservación y uso balanceados en beneficio de la comunidad internacional. Antes de continuar, un pequeño paréntesis. Lo que les voy a presentar son opiniones personales y no representan necesariamente las posiciones de las instituciones de las que soy integrante o miembro. En la presentación, como ven en su contenido, la dividiré en 5 partes: una introducción, en segundo término, las bases jurídicas, los fundamentos, digamos, del trabajo de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En tercer lugar, el papel de la Comisión en el régimen internacional de los fondos marinos. Para continuar con las funciones más bien enfocadas, algunos ejemplos sobre el programa actual de la Comisión. Y para concluir con algunas consideraciones sobre el papel y el lugar de México en el régimen de los fondos marinos. Introducción y consideraciones preliminares. A manera de contexto y a su vez de homenaje, quiero recordar las palabras del que fue el primer secretario de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el embajador Satya Nandan, y quien además falleció apenas en febrero pasado. En noviembre de 2004, a 10 años de vida de la CONVEMAR y de su acuerdo de la parte 11, Nandan recordó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que había sido por el gran éxito de la Convención que por lo general el derecho del mar se asumía y se asume sin necesariamente valorar los alcances de su naturaleza compleja y multifacética, así como el fino balance que logró en lo que toca a usos y reivindicaciones opuestas. Es decir, damos por hecho que la CONVEMAR creó un régimen estable y certero y que dio a los estados y a otros actores un marco legal sólido para conducir sus actividades en los océanos. Pero la historia no termina ahí. Como recordó el propio embajador Nandan en ese discurso hace más de 15 años, mucho faltaba por hacer en términos de asegurar la gobernanza efectiva de los océanos a través de la implementación de la propia Convención. En particular, indicó, me voy a permitir citar, que los estados requieren desarrollar estrategias de manejo que balanceen prácticas ecológicas sólidas con necesidades económicas que aseguren el uso sostenible a largo plazo de los océanos y sus recursos. Fin de la cita. Con esa advertencia, haciendo referencia al trabajo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos una década después establecida en ese entonces, su secretario general recordó cómo es que su trabajo había estado progresando de uno al principio más bien organizacional a otro de carácter científico y técnico, con énfasis en actividades para la investigación científica de los fondos marinos. Todo ello a fin de permitir comprender mejor el medio marino en las profundidades, divulgar conocimiento y trabajar para asegurar la protección efectiva del medio ambiente ante los efectos posibles de las actividades en los fondos marinos.
Esas palabras, ese contexto nos ofrece, creo yo, un marco de mucha actualidad y que en gran medida dejan ver a una de las mayores fortalezas del régimen de los fondos marinos y del trabajo de la autoridad y de sus distintos órganos. Y me refiero justamente a su vertiente científica y técnica, incluyendo la gama de disciplinas, desde científicas, jurídicas, económicas, que deben converger para la instrumentación efectiva de la parte 11 de la Convención. Eso es, creo yo, expresión de lo que significa la naturaleza compleja, multifacética y balanceada de la Conmemar misma. Y es ahí, creo, que debemos situar y entender a la autoridad y a su importante mandato. Ahora bien, un elemento importante a considerar es la idea de gradualidad o progresividad, que animó al régimen de los fondos marinos desde sus inicios, incluyendo el desarrollo de la autoridad y sus órganos, lo mismo que sus funciones, desde una fase inicial, más bien para fines de organización, a una fase más avanzada, o como diría el embajador Nanda, más enfocada a cuestiones de carácter científico y técnico y realmente regulatorio. En efecto, dos instrumentos básicos nos dejan ver ese espíritu de gradualidad o progresividad. Por un lado, la propia acta final de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que se adoptó la Convención en 82, incluyó lo que serían las funciones de la comisión preparatoria de la autoridad para su puesta en marcha y cuyas funciones incluían, entre otras, desde preparar los reglamentos internos, programas provisionales, presupuesto de la autoridad, hasta definir cuestiones sustantivas sobre las primeras actividades enfocadas muy particularmente a nódulos polimetálicos o bien en lo que se refiere a los efectos de la minería marina en las economías de los estados en desarrollo productores terrestres. Por otro lado, el segundo elemento fue la sección 1 del anexo al acuerdo de la parte 11 del 94, que indicó claramente que el establecimiento y funcionamiento de los órganos y órganos subsidiarios de la autoridad se basarán en un criterio evolutivo, teniendo en cuenta sus necesidades funcionales, con el fin de que puedan cumplir eficazmente sus respectivas responsabilidades en las diversas etapas del desarrollo de las actividades en la zona. Es decir, el acta final de la tercera Confemar y el propio acuerdo de la parte 11 nos dejan ver qué es lo que debía hacerse, hacia dónde íbamos a avanzar para el establecimiento del régimen internacional de los fondos marinos. Y fue con ese marco conceptual como comenzó el trabajo de la autoridad en los años 90. En el primer informe sustantivo que presentó su secretario general sobre las funciones en el primer año de su fase funcional plena, en agosto de 96, se recordó la lista de temas, de tareas, de funciones necesarias para la puesta en marcha del régimen de los fondos marinos, y para eso destacó el papel que tiene la autoridad de conformidad con el artículo 157 de la Convención, como la organización por conducto de la cual los Estados partes organizarán y controlarán las actividades en la zona, particularmente con miras a la administración de los recursos de la zona. Para esos fines, recordó el informe de 96, la autoridad tiene que hacer un esfuerzo eficaz y sostenido por reunir, administrar y distribuir información respecto a la zona, entre otras cosas, con objeto de, en primer lugar, lograr una comprensión adecuada de los efectos que sobre el medio ambiente podría causar la explotación minera de los fondos marinos, calcular la magnitud de los recursos de nódulos polimetálicos en los océanos en el mundo, en particular de los recursos que se puedan recuperar en los diversos océanos, y promover e impulsar la realización de investigaciones científicas marinas para promover el objetivo de los Estados partes de aumentar las reservas mundiales de los metales contenidos en los nódulos polimetálicos. Fin de la cita. Es decir, claramente, una vez más, reunir y administrar y distribuir información para entender de qué se trata, calcular de qué estamos hablando, de qué recursos está hablando y, por supuesto,
llevar a cabo mayor investigación. Con eso pasamos a las bases jurídicas, funciones e integración de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad. La comisión, por supuesto, fue creación directa de la CONVEMAR, cuyo artículo 163 la definió como órgano del Consejo junto con la Comisión de Planificación Económica. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Esta segunda comisión, encargada de funciones de examen de tendencias de oferta, demanda, precios de minerales, efectos económicos a estados en desarrollo, entre otros, no ha sido aún establecida. De acuerdo con el acuerdo de la parte 11, las funciones de esta segunda comisión serán desempeñadas por la Comisión Jurídica y Técnica hasta el momento en que o bien el Consejo decide otra cosa, o bien hasta que se apruebe el primer plan de trabajo para explotación. Ninguna de estas dos condiciones ha sucedido aún, pero como veremos más adelante, es probable que estemos acercándonos a ese momento. La Comisión Jurídica y Técnica es pues un órgano del Consejo de la Autoridad, cuyos miembros deben contar con calificaciones apropiadas en materias como exploración, explotación y tratamiento de minerales, oceanología, protección del medio marino, asuntos económicos o jurídicos relativos a la minería marina y otras esferas conexas. Esto lo dice la propia Convención en su artículo 165. Se trata así de una lista de materias amplia que conforme el trabajo de la Comisión ha progresado a uno cada vez más técnico y científico, ha tomado por supuesto mayor relevancia. En cuanto a las funciones de la Comisión, de acuerdo con la propia Convención, por supuesto, se trata, por supuesto, de cuestiones relacionadas con las temáticas propias de las calificaciones de sus miembros que les acabo de señalar, e incluye una amplia gama de facultades que enlista el artículo 165 de la Convención. La lista es larga, no pretendemos en esta presentación parafrasear la misma, sino solamente indicar algunos ejemplos. Así, en términos generales, la Comisión se encarga de examinar y supervisar las actividades en la zona, incluido lo que se refiere al seguimiento a los planes de trabajo de los distintos contratistas, la elaboración de evaluaciones sobre las consecuencias ecológicas de las actividades en la zona y la formulación de recomendaciones al Consejo sobre la protección del medio marino. Además, se encarga de la elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas como exploración, prospección y explotación en la zona sobre los distintos recursos no vivos, incluyendo, y esto es muy importante, cuestiones ambientales, que son llevados a la consideración del Consejo y que tienen que ver con la creación del cuerpo normativo del trabajo de la autoridad. Asimismo, la Comisión debe considerar asuntos relacionados con procedimientos para la distribución equitativa de beneficios económicos y financieros derivados de las actividades de la zona y pagos y contribuciones que deben hacerse por virtud del artículo 82 de la Convención. Esto es, evidentemente, una vez que se registre explotación en la zona. Y bueno, en general, otras cuestiones acerca del desempeño de las funciones de la autoridad. En síntesis, para cerrar cerrando esta parte, las funciones de la Comisión son, por supuesto, fundamentales para el funcionamiento del régimen internacional de los fondos marinos, sobre todo si consideramos que incluyen tareas, primero, de supervisión, esto es, aprobación de planes de trabajo y examen de solicitudes, cumplimiento de parte de los contratistas de sus actividades en todos sus aspectos. En segundo lugar, regulatorias o cuasi legislativas, desde la elaboración del llamado Código de Minería hasta el desarrollo de estándares y directrices para actividades en la zona, incluyendo en materia de impacto ambiental. El Código de Minería, por este entendemos el conjunto de normas, reglamentos y procedimientos que promulga la autoridad para regular la prospección, exploración y explotación de los minerales marinos en la zona.
Los reglamentos en vigor se refieren a distintos tipos de minerales. Por un lado, nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto. A la fecha, el reglamento de explotación, que fue elaborado por la Comisión, se presentó al Consejo para su consideración, por lo que está siendo analizado por este órgano. Y bueno, en tercer lugar, las funciones de manejo de consecuencias de las actividades en la zona, en el medio marino, incluyendo los llamados planes regionales de manejo ambiental, a los que nos referiremos más adelante. Y bueno, ya para terminar esta parte, evidentemente ante esta gama, ante este abanico de funciones, la Comisión debe contar con el número y calidad de expertos que le permitan desempeñar su mandato de manera efectiva. En cuanto al número, la Convención, su artículo 163, señala que estará constituida por 15 miembros elegidos por el Consejo, pero no obstante, si es necesario, el propio Consejo puede decidir aumentar el número de miembros, teniendo debidamente en cuenta las exigencias de economía y eficiencia. En efecto, la primera comisión, que fue elegida en 1996, contó con 22 miembros y por un periodo más o menos prolongado llegó a tener 25 miembros. Esto fue entre 2007 y 2016. Por medio de una decisión del Consejo en julio de 2016 se determinó aumentar el número de miembros a 30, aunque se dijo en ese entonces que con carácter excepcional y sin perjuicio de futuras elecciones. Ahora estamos en una fase en donde se espera que el Consejo tome próximamente una determinación sobre este tema, pero creo que el parámetro actual, es decir, un número no inferior a 25 miembros ni mayor a 30, nos da una comisión sustantivamente robusta, pero a la vez manejable. Además, que debo decir, la comisión también puede recurrir, está facultada para recurrir a opiniones de expertos reconocidos para el estudio de cuestiones técnicas y científicas relevantes, como ha sido el caso recientemente, por ejemplo, en lo que toca a la elaboración de estándares y directrices en torno al reglamento de explotación. Esto en cuanto al número. Ahora bien, en lo que toca a las calificaciones de los miembros de la comisión, vale la pena, ya mencioné algo de esto, pero vale la pena solamente destacar que en un debate reciente dentro del Consejo de la Autoridad y a solicitud de este en la misma comisión, se subrayaron o reiteraron, sin ser exhaustivos, las siguientes disciplinas relevantes: geología, geología marina y geofísica, ingeniería marina y ambiental, biología marina, oceanografía, ecología marina, derecho internacional, derecho marítimo, derecho minero, derecho comercial, economía y finanzas, entre otras. A la fecha, los 30 miembros de la comisión cuentan en mayor o menor medida con la preparación y experiencia en esos campos, si bien en los últimos años ha sido recurrente el llamado por contar con un mayor número de expertos en ciencias ambientales, dada la rica agenda de la Comisión en materia de supervisión y seguimiento de impacto en el medio marino. Pero, por supuesto, sin perder de vista la gran carga de trabajo en temáticas propias de la geología marina, la minería y el derecho. Pasemos ahora a lo que yo creo es un poco el corazón de nuestra comprensión sobre el papel de la Comisión Jurídica y Técnica en el régimen internacional de los fondos marinos. Decir sobre esto, como en la lámina, sui generis creo yo es una expresión que se asocia en buena medida con el régimen internacional del mar, instituido por la Convención en el 82. Y esto es dada la incorporación de conceptos y figuras jurídicas novedosas que por primera vez se contemplaron en un tratado de tal envergadura como es la CONVEMAR. Claramente es en los distintos espacios marinos, en cómo estos interactúan, en donde
cómo se conjugan los derechos y obligaciones de los estados en estos espacios marinos, en donde se puede apreciar el alcance de una expresión como esta, sui generis. Un caso, por ejemplo, es el de la propia parte 11 de la Convención y la zona, que es el área de los fondos marinos y oceánicos y su suelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, que se entiende como patrimonio común de la humanidad, y por lo mismo ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la zona o sus recursos. Otro ejemplo es el de la zona económica exclusiva y bueno, también de la plataforma continental, en la que los Estados ejercen derechos soberanos que deben ser balanceados con los usos legítimos de parte de otros Estados. Es decir, la zona económica exclusiva se pensó como un espacio, cuando se negociaba la convención, se pensó como un espacio con un estatus legal sui generis, ya que no se trataba por un lado de un mar territorial con excepciones en favor de terceros estados, pero tampoco de un alta mar con excepciones en favor de estados costeros, sino de un área con un régimen legal nuevo, en la que el Estado costero ejerce derechos soberanos sobre los recursos para fines de exploración y explotación, pero no ejerce soberanía sobre el área misma, como si se tratase del mar territorial. En ambos casos, parte 11 de zona económica exclusiva, el carácter sui generis de los espacios marinos hizo que fuese indispensable contar con un esquema institucional robusto que permitiera la efectiva implementación de los principios en estas áreas. Entendemos pues las razones detrás de la creación de las tres instituciones generadas por la CONVEMAR y la importancia de sus respectivos papeles. Por supuesto, me refiero a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y dentro de esta a sus respectivos órganos, pero también a la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Como nos recordó, solo unos años después de adoptar la Convención, don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, en el caso de la zona económica exclusiva, y dado precisamente su carácter sui generis, y cito, resultaba indispensable contar con vías para solucionar las controversias que pudieran surgir con relación a los usos concurrentes del mar en esa área. Fin de la cita. Así, la parte 15 de la Convención sobre solución de controversias fue entonces un elemento crucial para asegurar el éxito de esta nueva figura del derecho internacional, la zona económica exclusiva. Mutatis mutandis, creo, lo mismo se puede decir con relación a la plataforma continental y el papel de la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental, o bien a la zona y el papel de la autoridad y sus órganos. En este contexto es en el que creo debemos entender la relevancia del papel de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad en lo que se refiere a la instrumentación efectiva del régimen internacional de los fondos marinos y del principio de patrimonio común de la humanidad. De ahí la importancia también de los aspectos que mencionamos sobre la composición y cualidades de los miembros de la Comisión, y de ahí la importancia de lo que mencionaremos a continuación en lo que toca a su programa actual de trabajo a poco más de 25 años de vida del régimen minero marino. Pero antes de pasar a esa parte, quiero ofrecer un ejemplo claro de la relevancia del papel de la autoridad y dentro de esta del Consejo y de la Comisión Jurídica y Técnica, y que se ilustra muy bien en la opinión consultiva que emitió la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en febrero de 2011 sobre responsabilidades y obligaciones de los estados patrocinadores de personas y entidades respecto a las actividades en la zona. En la opinión consultiva, al referirse a las obligaciones directas de los estados patrocinadores, la Sala del Tribunal recordó que los reglamentos de la autoridad recogen estas obligaciones al indicar que, a fin de asegurar la protección efectiva del medio marino, se deberá aplicar el principio precautorio con base en el principio 15 de la Declaración de Río de 1992.
La sala señaló que las disposiciones de los reglamentos, de hecho, transformaron reglamentos que fueron creados por la Comisión y adoptados por el Consejo. Las disposiciones de los reglamentos, de hecho, transformaron una declaración no vinculante, aquella del principio 15 de la Declaración de Río, en una obligación, y que la implementación del enfoque precautorio, como se recogió en los reglamentos, es pues una de las obligaciones de los estados patrocinadores. Incluso, la sala del tribunal señaló que preveía que la autoridad, y cito, o bien reiterará o desarrollará más adelante ese enfoque en el momento en que regule las actividades de explotación. Fin de la cita. Y bueno, razón no le faltó al tribunal. El proyecto de reglamento de explotación que remitió la Comisión a la consideración del Consejo en 2019, incluye una disposición más elaborada que los reglamentos de exploración en lo que toca a las obligaciones generales sobre protección y preservación del medio marino, incluyendo la obligación de aplicar el enfoque precautorio a la evaluación y la gestión de riesgo del daño al medio marino resultante de la exploración en la zona. La disposición en el reglamento de explotación es incluso más robusta que solo referir al enfoque precautorio, pero para fines de esta ponencia yo creo que el ejemplo es suficiente. En síntesis, la relevancia de la autoridad y específicamente de la Comisión Jurídica y Técnica se refiere a la instrumentación del derecho internacional del mar, en el ejemplo que les acabo de dar en lo que toca a la protección del medio marino, y a la forma en que un principio ambiental se adopta dentro del régimen de la CONMEMAR. La fortaleza institucional de la Comisión y su papel no es, pues, un asunto menor. Pasemos a la siguiente. Las funciones de la Comisión Jurídica y Técnica, y bueno, en esta lámina pueden ver los distintos tipos de minerales de los que nos hemos estado refiriendo. Pero veamos ahora brevemente en qué se traduce el papel de la Comisión dentro de este amplio contexto, incluso orgánico, que he intentado compartir. No pienso detenerme en analizar el trabajo de la Comisión en sus primeras etapas, más bien de organización, integración y definición específica de tareas, ni en el trabajo puntual en lo que toca al seguimiento de las actividades de los contratistas o detalles sobre procesos y contenido de los instrumentos que han ido integrando el Código de Minería. Sobre esto nada más mencionaré que la Comisión ha producido, por supuesto, documentos sustantivos, no solo los reglamentos de prospección y exploración o el proyecto de reglamento de explotación, sino otros documentos como recomendaciones para el desempeño de una gama muy amplia de temas del trabajo de los contratistas, materias como evaluación del impacto ambiental, puesta en marcha de programas de capacitación, provisión de información de erogaciones asociadas a la exploración o bien el contenido de los informes anuales. Estas herramientas, estos documentos que se han producido ayudan a los contratistas a implementar adecuadamente las reglas y procedimientos y a su vez facilitan el trabajo de supervisión de la autoridad y de la propia comisión. El tema que creo que merece la pena abordar se refiere más bien al programa actual de trabajo de la Comisión Jurídica y Técnica, a ya 26 años de puesto en marcha el régimen internacional de los fondos marinos. Si bien el programa de trabajo de la Comisión es diverso, destacaré algunos aspectos que me parecen ilustran mejor el papel de ese órgano de la autoridad vis-a-vis la integralidad de la Convención y del régimen de la parte 11, y que abonan al camino hacia la instrumentación del principio de patrimonio común de la humanidad. A continuación, unos ejemplos para los que me referiré a ciertos aspectos de la labor de la Comisión en su sesión más reciente de febrero de 2020. Antes que eso, permítanme mostrarles rápidamente las áreas en las que se llevan a cabo actividades de exploración por los distintos contratistas y para los distintos minerales.
En esta lámina podemos ver las áreas en la fractura Clarion-Clipperton, que se refiere a nódulos polimetálicos. ¿Verdad? Aquí todas las zonas que están concesionadas a contratistas, además de las áreas reservadas. Vean aquí también la colindancia, la cercanía con la zona económica exclusiva de México, y del lado izquierdo con otros países. La segunda se refiere a actividades en el Océano Índico sobre nódulos polimetálicos y sulfuros polimetálicos. Verán aquí y aquí. En tercer lugar, en la dorsal mesoatlántica sobre sulfuros polimetálicos. Verán toda esta parte relevante, y veremos aquí la cercanía con Portugal por este lado y por este lado Cabo Verde. En esta lámina vemos lo que se refiere al Océano Pacífico, que se refiere a nódulos polimetálicos y costas ricas en cobalto, aquí y aquí. Y en esta otra, el Atlántico del Sur, también costas ricas en cobalto, es esta parte de aquí, y bueno, la cercanía a la zona de Brasil. Por eso, pasemos ahora sí a las funciones de la comisión, al programa de trabajo de la comisión. Como dije, no me detendré en el seguimiento a las actividades de los contratistas y al examen de los informes anuales y periódicos que están obligados a presentar. Nada más menciono que a la fecha se han otorgado 30 contratos de exploración, 18 para nódulos polimetálicos, en su gran mayoría en la zona de la fractura Clarion-Clipperton que vimos en una de las láminas anteriores, 7 para sulfuros polimetálicos y 5 para costas ricas en cobalto. Esto a 22 contratistas, que son apoyados por 20 estados patrocinadores. Además de revisar los informes anuales de los contratistas y de su contenido, ¿no? La información geológica, ambiental, sobre programas de capacitación, financiera, entre otros, de cada uno de estos 30 informes, la comisión también examina los informes periódicos quinquenales de aquellos. Estamos hablando aproximadamente de unos 40 informes periódicos que los contratistas deben presentar un poco desde mediados de junio de 2019 y hasta 2026 aproximadamente. Con independencia de este trabajo, destaco ahora sí algunos aspectos que, como dije, ilustran el papel de la Comisión en el entramado institucional del régimen internacional de los fondos marinos. Me referiré a actividades regulatorias, cuestiones sobre manejo ambiental y asuntos que le remite el Consejo a consideración. En lo que toca a actividades regulatorias, la Comisión mantiene bajo análisis la elaboración de normas y directrices para las actividades en la zona que deberán acompañar la puesta en marcha del reglamento de explotación y que está actualmente, como dije, bajo consideración del Consejo. En su sesión de 2019, la autoridad definió 3 fases principales para la elaboración de normas y directrices. Además, indicó que las primeras, las normas, en tanto de carácter vinculante, deberán ser aprobadas por el Consejo, mientras que las segundas, que son más bien recomendatorias, serían adoptadas por la Comisión. Las 3 grandes fases son las siguientes. En primer lugar, normas y directrices que deberán estar listas al momento en que el Consejo apruebe el reglamento de explotación, que se prevé ya sucedería en julio de 2020, aunque ahora con la crisis sanitaria que vivimos no se antoja esto tan factible. En segundo lugar, la segunda fase, normas y directrices que deberían estar listas antes de la presentación de una solicitud para un plan de trabajo de explotación. Y en tercer lugar, normas y directrices necesarias antes de que inicien actividades de explotación minera.
Para estos procesos, además, se determinó que los proyectos de normas y directrices deberán ser objeto de consultas con actores relevantes, los llamados stakeholders, antes de ser finalizados, y teniendo por supuesto en mente la importancia de asegurar la mayor apertura y transparencia del proceso y que pueda ser enriquecido por las voces e intereses diversos, tanto de actores y agencias gubernamentales como de entidades privadas y de sociedad civil. De esta forma, en lo que se refiere a esta primera fase que les mencioné, la Comisión estableció distintos grupos de trabajo técnicos y procedió con la elaboración y revisión de normas y directrices en muy diversos temas. Les voy a dar solamente algunos ejemplos, que son los siguientes: evaluación de impacto ambiental y elaboración de declaraciones de impacto ambiental, planes de gestión y vigilancia ambiental, preparación de evaluación y evaluación de solicitudes de aprobación de planes de trabajo para explotación, desarrollo y aplicación de sistemas de gestión ambiental, gestión y operación seguras de buques en apoyo a la minería, detección y evaluación de riesgos. Y en lo que se refiere a los documentos para fases ulteriores del proceso, menciono temas como forma y cálculo de una garantía de desempeño ambiental, preparación e implementación de planes de contingencia y respuesta a emergencias, alcances y estándares para la reunión de datos de referencia, data baseline, sistemas de gestión de salud y seguridad y requisitos para la cobertura del seguro para contratos de explotación y asignación del riesgo del seguro. Como ven, es una gama muy amplia de documentos que acompañarán al reglamento de explotación. En todos estos temas, la Comisión registró distintos avances o solicitó mayor información en algunos casos o incluso concluyó un examen preliminar. La expectativa es que la próxima sesión, que se preveía para julio de 2020, pero ahora con la crisis sanitaria se ve esto complicado, pero se espera que se continúe la consideración de estos temas. Lo que quiero destacar de este proceso muy rápidamente es que más allá de su carácter técnico y complejo, es que la Comisión tiene frente a sí un compendio de temas de crucial relevancia para la eventual implementación del reglamento de explotación y por ende fundamentales para el desarrollo de las actividades en la zona. Por ello, las discusiones sobre estos temas son particularmente técnicas, complejas, lo que en algunos casos ha significado tener que integrar en los grupos técnicos a otros expertos independientes y deben llevarse a cabo en un ámbito de aplicación novedoso, si consideramos que no hay en realidad trabajo de explotación marina de minerales a la fecha. De esta forma, la Comisión ha tenido que considerar, por ejemplo, cuál es el nivel de detalle idóneo de las normas y directrices y cómo mejor asegurar que su enfoque sea uno basado o que se oriente a la obtención de resultados y también valorar la relevancia de normas y prácticas ya existentes en actividades similares, por ejemplo, en la industria petrolera, en los que se cuenta ya con estándares industriales internacionales claros y relativamente sólidos. Sobre esto, el nivel de detalle, se consideró que en principio las cuestiones ambientales probablemente requerirán de mayor detalle, mientras que otros sobre seguridad y cuestiones más operativas podrían abordarse haciendo referencia a estándares internacionales existentes. Esto con relación a las actividades regulatorias y que ilustra, reitero, la riqueza de los temas e importancia de los mismos. En segundo lugar, el segundo ejemplo sobre el trabajo de la Comisión que destacaré se relaciona a cuestiones sobre manejo ambiental. Es otro asunto de mucha relevancia para el régimen de los fondos marinos y se refiere al seguimiento al plan de gestión ambiental de la zona de la fractura Clarion-Clipperton y la elaboración de otros planes de gestión ambiental regionales en la zona, o los llamados RMPs en sus siglas en inglés. Primero un poco de contexto que yo creo que va a ser de utilidad. De acuerdo con el artículo 145 de la Convención, la autoridad cuenta con el mandato de adoptar medidas que sean necesarias en materia de protección del medio marino
y de esta forma para prevenir, reducir y controlar la contaminación y otros riesgos asociados a las actividades en la zona, así como para proteger y conservar los recursos naturales de la zona y prevenir daños a la flora y fauna marinas. Este deber, en 2012, se tradujo en la adopción de un plan de gestión ambiental, el primero en su tipo, que preparó la Comisión para el área de la fractura Clarion-Clipperton. Este plan busca asegurar la sostenibilidad y preservación de los hábitats y especies marinas representativos y singulares que ocurren en el área y de esta forma facilitar las actividades sobre los nódulos polimetálicos y cito, minimizando los efectos de las actividades de extracción en los fondos marinos y preservando y conservando la biodiversidad marina y la estructura y función de los ecosistemas en la zona. Fin de la cita. Para este objetivo, el plan incluyó la designación de una red de 9 zonas llamadas de especial interés ambiental o APEIS y que se pueden apreciar en la lámina que se muestra a continuación. Aquí pueden ver las APEIS, Areas of Particular Environmental Interest. Son 9 y 1, 2, 3, 4, 5. Es una red de zonas de especial interés ambiental. Ahora bien, este plan de gestión ambiental, que ha sido revisado periódicamente, sentó las bases para que este tipo de herramientas, los RMEPs, fuesen parte integral de la estrategia de la autoridad para las áreas sujetas a contratos. Se prevé así que se continúen mejorando, definiendo planes similares para el resto de las zonas prioritarias bajo concesión. Ahora bien, en sus sesiones recientes, ya desde hace algunos años, la Comisión ha venido considerando el tema, incluyendo la necesidad de identificar y actualizar las zonas de especial interés ambiental, las APEIS famosas, y es así que en octubre de 2019 se llevó un taller sobre la síntesis de la diversidad biológica en las aguas profundas del área en la fractura Clarion-Clipperton, en el que se analizaron datos sobre ocurrencia, magnitud, sensibilidad de la flora y fauna asociada a los nódulos polimetálicos y que permitió evaluar la red existente de APEIS, así como identificar otras posibles zonas de especial interés ambiental que se podrían establecer a fin de colmar algunas lagunas en la red actual. Entre otras, las conclusiones principales de ese taller y de otro de seguimiento que se llevó a cabo en la sede de la autoridad en febrero de 2020 fueron que si bien, y esta es otra cita, la cartografía de los hábitats sugiere que la red actual de zonas de especial interés ambiental recoge una buena representación de muchos de los 24 tipos de hábitats que se encuentran en la zona de fractura, fin de la cita, resulta sí necesario considerar cómo mejorar atender algunos vacíos en el plan de manejo ambiental en lo que toca a las 9 APEIS actuales. Con ello, en su último periodo de sesiones, en febrero de 2020, la Comisión reconoció que en efecto sería necesario establecer nuevas áreas de especial interés ambiental que permita mejorar la representatividad de la diversidad biológica y llenar algunas lagunas en la red de áreas protegidas. Los asuntos que deberá determinar la Comisión y que no están exentos de complejidades no solo técnicas, sino también políticas y jurídicas, incluso por ejemplo en lo que se refiere a cuestiones sobre adyacencia en las zonas marinas de otro estado. Recordemos la cercanía, por ejemplo, con la zona económica exclusiva mexicana. Se refieren a la mejor ubicación de las nuevas áreas de especial interés ambiental y a su configuración específica. Este es el trabajo en el que se aboca ahora el debate. Las posibilidades son distintas, pero las indicaciones sobre la mejor representatividad biológica arrojan algunas posibilidades, como veremos en la lámina siguiente. Aquí en esta lámina podemos ver la red de APEIS en un tono azul claro y una posibilidad es que se establezcan dos APEIS nuevas, la 10 y la 11, una en la zona
occidental de la fractura y otro en la zona suroriental de la misma. Pero hay otras posibilidades, podría ser también más cercana a la adyacencia de esta zona económica exclusiva o bien en medio de la propia fractura, donde también hay representatividad biológica. En fin, es un debate que, como pueden ver, es complejo, tiene muchas consideraciones técnicas, jurídicas y políticas importantes. Como se puede apreciar, este tema reviste una especial relevancia, no solo para la instrumentación efectiva de la Convención y el régimen de la parte 11 en lo que toca a la conservación y sostenibilidad del medio marino, sino también para su funcionamiento orgánico, si se me permite la expresión, con relación a usos y protección de los mares y sus recursos en la zona y los impactos u oportunidades en zonas marinas en las que terceros estados ejercen derechos soberanos y por ende mantienen especial interés. En ese contexto, el papel de la autoridad y de su fortaleza institucional, que en gran medida es apoyada por la Comisión Jurídica y Técnica, es claramente fundamental y de absoluta relevancia y actualidad para el régimen de los fondos marinos. Esto con relación a este tema. El último ejemplo, el tercer ejemplo y último sobre la importancia del trabajo de la Comisión, se enmarca en el rubro asuntos que le remite el Consejo a consideración. Y me refiero en este punto específicamente al tema de la empresa y las implicaciones jurídicas, técnicas y financieras para la autoridad. Es decir, también en el aspecto institucional, de construcción institucional del régimen de la parte 11, la Comisión continúa jugando un papel significativo, aportando perspectivas técnicas sustantivas y valoraciones jurídicas importantes en un asunto, el de la empresa, que si bien tiene matices políticos complejos, eso hay que reconocerlo, representa la aspiración de la gran mayoría de los estados partes, es decir, los estados en desarrollo, para ser partícipes directos de las actividades en la zona y con base en el principio de patrimonio común de la humanidad. Brevemente, la empresa, considerada el brazo operacional de la autoridad, fue dispuesta, por supuesto, por la CONVEMAR en su artículo 170 como el órgano que realizará directamente actividades en la zona, además de actividades de transporte, tratamiento y comercialización de minerales, y para ello contará con personalidad jurídica propia. En el momento de adopción de la Convención, la empresa se entendía como una entidad que tendría un estatuto especial, con cierto trato preferencial, derechos de financiamiento y de acceso a la transferencia de tecnología. El acuerdo de la parte 11 modificó sustantivamente el régimen de la empresa. Este era un tema que en efecto dificultaba la aceptación del régimen internacional de los fondos marinos previsto en la Convención, en particular por los estados desarrollados, para situarla en un plano de mayor igualdad con otras entidades que realizarían actividades en la zona. De esa forma, se dispuso que sería la autoridad la que desempeñaría las funciones de la empresa hasta que ésta comience a operar independientemente y que esto sucedería cuando se cumplan ciertas condiciones, a saber, al aprobarse un plan de trabajo para la explotación de minerales o en el momento en que el Consejo reciba una solicitud de constitución de empresa conjunta o joint venture con la empresa. Todo esto además con el añadido de que las operaciones que llegasen a concretarse en este formato de joint venture deberán basarse en principios comerciales sólidos. Naturalmente, como vemos, la empresa no ha comenzado a operar independientemente. Quizá la diferencia con relación a los primeros años de vida de la autoridad es que ahora no solo se cuenta con un código de minería mucho más desarrollado, sino que además podríamos estar más cerca de ver operaciones de explotación en los fondos marinos. Es decir, el papel potencial de la empresa cobra hoy una relevancia más clara y tangible, y de ahí que los estados partes, en particular los estados en desarrollo, enfaticen la urgencia de avanzar
en la consideración de su establecimiento independiente. Y una acotación: a lo largo de la historia legislativa del régimen de la parte 11, Latinoamérica y en especial México abogaron porque el principio de que fuese la autoridad misma la que llevara a cabo las actividades de exploración y explotación y que la maquinaria internacional fuese la que retuviera cierto control, por lo que la idea de la empresa era y continúa siendo fundamental. En esto, para cerrar, si bien es responsabilidad del Consejo tomar las determinaciones correspondientes, la Comisión, una vez más, en su última sesión de febrero de 2020, retomó justamente esta evolución del régimen y la normatividad y observó que el marco jurídico sobre la explotación estaba ya en fases avanzadas, pronto a una aprobación probablemente, además de que un buen número de contratos de exploración contemplan la figura de empresas conjuntas o joint ventures. Con ese marco y memoria legislativa e institucional, la Comisión recomendó al Consejo dar si se quiere llamar, un primer paso para el futuro establecimiento de la empresa, es decir, considerar designar a su director general interino dentro de la Secretaría, que justamente se encargue de analizar tendencias sobre explotación de minerales, evaluar datos sobre exploración y prospección, evaluar pautas para sus operaciones futuras, entre otras. Esto es lo que deberá ahora considerar el Consejo de la Autoridad. Pequeño paréntesis: ya antes hubo un director general interino, lo hubo hace ya varios años, pero era un momento sustantivamente distinto. No había las condiciones que tenemos ahora, con una normatividad mucho más acabada y con una aparente cercanía a actividades de explotación. En síntesis, creo que estos tres ejemplos: 1. Elaboración de normas y directrices para actividades de explotación; 2. Seguimiento a planes de manejo ambiental regional; y 3. Atención a cuestiones institucionales importantes, nos dejan ver que la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad ha sabido asumir su función en la construcción del régimen internacional de los fondos marinos, se ha adaptado a las necesidades y ha demostrado que, no obstante cuestiones complejas y con matices políticos de peso en ciertos casos, su fortaleza técnica y legal la hacen un pilar y un guardián de la instrumentación efectiva de la Constitución de los Océanos, es decir, de la CONVEMAR, en cierta medida como lo hacen en sus respectivos ámbitos la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El régimen, pues, internacional del derecho del mar es uno que, a través de los años, a lo largo ya de más de 25 años de trabajo de la autoridad, ha demostrado ser robusto, sustantivo y pues de muy largo alcance. Con eso, ya para terminar, un par de apuntes sobre el papel y lugar que México ha jugado en la construcción e instrumentación de la CONVEMAR. No me detengo mucho en detalles, pero sin duda nuestro país jugó un papel fundamental en la construcción de conceptos e instituciones de derecho del mar, como el ya les mencioné, la zona económica exclusiva, la edificación del régimen jurídico institucional del sistema de exploración y explotación de los minerales de los fondos marinos internacionales, de la protección del medio marino o el de la solución pacífica de las controversias. Además, nuestro país ha sido un referente en la búsqueda de consensos y en la defensa de los intereses de los países en desarrollo para que puedan ser partícipes del régimen jurídico marino, aprovechar y acceder de forma equitativa a los recursos y garantizar la conservación y uso sostenible de los mismos. Si algo podemos prever en lo que toca al desarrollo futuro de las actividades de los fondos marinos, es que para ser un referente y participante relevante, tanto en lo que toca a las actividades de minería marina como de protección del medio marino, México debe hacer un ejercicio importante y constante, como lo hace, de actualización y atención a temas importantes. Uno de ellos es seguir trabajando en lo que inició hace ya casi 20 años
relativo a las zonas marinas mexicanas, desde lo que toca un ejercicio integral de revisión, actualización del trazado de las líneas de base y consecuentemente la determinación o actualización de la anchura del mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, pero también para contar con la mayor certeza en lo que se refiere al inventario de islas, incluyendo su impacto en la extensión de las zonas marinas mexicanas, por ejemplo, en el Océano Pacífico, donde, como ya vimos, se tiene una clara adyacencia, cercanía a un área rica en minerales, independientemente esto de la riqueza minera en la propia plataforma continental mexicana propiamente, y en la que sería deseable poder llevar a cabo actividades de exploración minera e investigación científica, geológica, llevar actividades quizá un poco con mucho mayor profundidad y de largo alcance. En segundo lugar, revisar planes y estrategias nacionales y regionales sobre delimitación marina, incluyendo en el Caribe, en el Pacífico, a fin de identificar intereses y derechos potenciales de México y, en su caso, definir cómo llevar a buen puerto delimitaciones marinas pendientes o bien hacer valer tales intereses y derechos frente a terceros estados. En este rubro incluye también el trabajo para determinar la viabilidad de llevar a cabo ejercicios para la definición de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, no solo en el Golfo de México, que es un trabajo concreto ya muy avanzado, sino también en el Océano Pacífico. Es importante analizar la viabilidad. Ya casi para terminar, el tercer punto, creo que también es importante no quitarle el renglón, no perder de vista la necesidad de hacer un profundo estudio de escritorio sobre la normatividad relevante existente y los vacíos que deben atenderse, no solo en lo que se refiere a la Ley Federal del Mar, sino a otras leyes o normas pendientes, como el ausente Reglamento de la Ley Federal del Mar, o nuevas que pudieran ser necesarias para facilitar la realización de actividades en los fondos marinos y con los más altos estándares de protección ambiental. Y por último, toca analizar, definir cómo y en qué medida México podría participar en actividades en la zona, aprovechando la cercanía e intereses naturales con el área de la fractura Clarion-Clipperton. Esto es, desde poder ser un estado patrocinador, ¿por qué no?, hasta considerar la disposición portuaria mexicana como polo de atracción de inversión para el transporte, recepción y procesamiento de minerales eventualmente extraídos de los fondos marinos. Concluyo, creo que hay mucho que hacer, hay mucho que México puede ganar y puede seguir aportando en el régimen internacional de los fondos marinos, y es justamente este carácter orgánico, este carácter integrado de la CONVEMAL y el régimen al que dio lugar, que nos da certeza, nos da seguridad de que avanzar hacia y en estos temas que menciono es no solo importante, sino podría ser altamente beneficioso. El potencial es en efecto enorme, y el papel de México en esto, en la creación y la implementación del régimen de la CONVEMAL, es, no hay duda, digno de profundizar. Con esto agradezco muchísimo su atención. Creo que fue una presentación larga y en algunos momentos no dudo que tediosa, pero espero que haya sido de su interés. Estoy a sus órdenes y pues mucho éxito y muchas gracias una vez más por la invitación.